noches, bienvenidos nuevamente a La Silla Rota. Hay un principio en política que establece que el mejor gobierno es aquel que facilita más la vida de los ciudadanos. Y en los temas fiscales tal vez sea el aspecto más claro de este principio. La reforma fiscal que todo el mundo espera, que todo el mundo necesita, se viene retrasando en diversos ámbitos. En este momento el Congreso está discutiendo una nueva versión de reforma fiscal. Es el tema de esta noche. Acompáñenos. Muchas gracias. La reforma fiscal pendiente. En el tema fiscal, una imagen persistente. 1995, tiempos de la infausta crisis y de un Congreso plural. Humberto Roque Villanueva, entonces coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, celebraba el alza al IVA del 10 al 15%. Surgió la Roqueseñal y el estigma. De entonces a la fecha, todos los actores políticos han tocado con guante terso el tema de posibles ajustes a los impuestos, temerosos de pagar el costo político de aplicar una medida de por sí antipopular. Aunque curioso, no pasa años sin que gobierno, partidos y legisladores hablen de enmendar gravámenes a la luz de los desequilibrios entre ingreso y egreso. Y este año no es la excepción. El debate ya ha iniciado. La iniciativa sale de la bancada del PRI en el Senado que encabeza Manlio Fabio Beltrones. Él la llama reforma hacendaria. Entre los cambios propuestos, elevar el ISR para los ingresos altos de 30 a 35% y bajarlo a los medios de 30 a 25%. Desaparecer el IETU en el ISR y, el punto más polémico, reducir el IVA de 16 a 13%, generalizándolo en alimentos procesados. Las bondades, según Beltrones, se elevará la recaudación sin aumentar los impuestos, se ampliará la base gravable, eliminará privilegios injustificados, reducirá gradualmente la carga fiscal sobre Pemex con el fin de que esta empresa paraestatal pueda invertir más en su modernización. Propuesta a la que el PAN, a bote pronto, ha dado la bienvenida aclarando que será enriquecida y corregida, pues provocaría un agujero fiscal de hasta 170,000 millones de pesos y que del bando de la izquierda, en voz del jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, ha recibido el adjetivo de medida electorera. La discusión apenas empieza. Muchas gracias, bienvenidos nuevamente. Es tan complejo el tema de la reforma fiscal, es tan difícil imaginar un sistema que le permita a los ciudadanos pagar con facilidad sus impuestos, que estimule las inversiones de particulares, que le permita al Estado cumplir sus obligaciones sociales. Es nuestro tema de hoy y tenemos con nosotros, para honor de La Silla Rota, el señor senador Rogelio Rueda, secretario de la Comisión de Hacienda del Senado y legislador por el Partido Revolucionario Institucional. Senador, muy bienvenido. ¿Qué tal, buenas noches? Igualmente, el doctor Mauricio Merino, especialista en asuntos de administración, catedrático del CIDE. Doctor, muchas gracias. Al contrario. Senador Muchas Rueda, gracias. ¿podría comentarnos, a la luz de nuestra cápsula inicial, su visión, en principio, sobre este tema de la reforma fiscal? Claro que sí, con mucho gusto. Efectivamente, se trata de tocar un tema que los mexicanos requerimos, que lo estamos haciendo con una visión de plazo mediano y largo. ¿Qué tenemos que hacer para que México le vaya bien? Para que, como decía hace un momento don Roberto, le facilitemos la vida a los mexicanos, a el trabajador que requiere empleos y al empresario que debe cubrir impuestos. Lo que estamos haciendo es plantear una propuesta para que, bajando impuestos, podamos recaudar más. Sí es cierto, requerimos aumentar nuestra recaudación, requerimos ir sustituyendo los ingresos que genera el petróleo, porque así tendrá que ser hacia el futuro. Porque si nos comparamos con países relativamente similares a nosotros, tenemos una recaudación respecto a nuestro Producto Interno Bruto del orden de la mitad. Necesitamos reforzarlo, pero la idea del PRI no es solo dedicarse a aumentar la tasa de los impuestos, como se ha hecho en los años recientes con el impulso de los gobiernos de Acción Nacional. Lo que estamos planteando es, bajemos los impuestos y recaudemos más. ¿Cómo es posible lograr esto? Precisamente ampliando la base de contribuyentes. Ampliando la base podremos lograrlo porque si todos pagamos, nos toca pagar de a menos. Esa es la idea central. Muchas gracias, senador. El doctor Merino, ¿por qué este tema que parece técnico, operativo de las finanzas públicas,
se enrarece tanto con la agenda política del país. ¿Cuál sería su percepción y cuál la expectativa respecto del Congreso? Los autores que han trabajado el tema hacendario, fiscal, vinculado siempre con el sistema político, hablan de la obsesión fiscal. Detrás de todo régimen político no solo hay una distribución del poder, sino una distribución de los dineros. Y también hay, por lo tanto, una preocupación sistemática por tratar de dirimir cómo obtener mejor recaudación para que el Estado tenga una mayor capacidad de gasto. En este sentido, a mí lo que me preocuparía, en principio, de esta reforma planteada, con la idea de bajar impuestos y aumentar ingreso, es que en realidad se estarían añadiendo impuestos a los alimentos procesados y entiendo que también a un grupo de medicamentos que no se consideran básicos. Esto quiere decir que en realidad no se estarían bajando los impuestos, sino que se estarían ampliando los productos que finalmente serían gravables. Aquellos que tienen un valor añadido estarían siendo gravados. Literalmente eso significa el impuesto al valor agregado. Por eso es que parecería haber una especie de complementariedad entre ampliar el número de productos gravables y la disminución neta de 16 a 13% en ese IVA. Yo me pregunto, senador, si han hecho los cálculos correspondientes, me refiero a pesos y centavos, para saber exactamente de qué estamos hablando. Es una duda que sinceramente me interesa mucho. Claro que sí, con mucho gusto. Yo diría que nosotros insistimos en que no debemos poner el énfasis en el tema solo de la aplicación del IVA a alimentos procesados. Podríamos decir que es el único caso en el que se pueda asumir que hay un impuesto que antes no existía o una carga fiscal que no estaba presente. En medicamentos quedan tal cual, ahí no es el caso. En el caso de alimentos estamos refiriéndonos a los alimentos procesados, a los que consumen aquellos que tienen más capacidad de gasto. Y lo que fuimos muy claros, y así está en la iniciativa, es en proteger la capacidad de poder adquisitivo del 40% de la población de menos ingresos de los mexicanos. Por eso se respeta el régimen de 0%, de que no paguen IVA, en el caso de todos los alimentos no procesados, en el caso de los alimentos que integran esta canasta básica en la que gastan la mayor parte de sus ingresos, el 40% de los mexicanos de menos ingresos. Eso está protegido. Y si hacemos un balance y vemos que el IVA bajaría del 16 al 13%, que el impuesto sobre la renta a las empresas bajaría al 25%, que igualmente para el caso de personas físicas estaremos haciendo una progresividad que permite que todo el segmento de ingresos medios pague menos impuestos. También, y lo menciono sin haber sido referido, en el caso de las personas físicas con ingresos muy altos, sí estaría aumentando, que paguen más los que más reciben. Perdón por la interrupción, es una de las reglas del juego, senador. Muy bien. Bienvenido a ellas. Vamos a ir a una breve interrupción. Gracias.